Capítulo 47. El noble demonio. Habían pasado 4 largos días desde que Issei regresó al castillo del demonio. Seguro que hay muchos enemigos en este piso. Issei estaba sentado en la cima de un edificio medio derrumbado, usando los binoculares que había traído para inspeccionar el campo de batalla del piso 80. Llevaba ya casi un día entero atrapado allí. Subir desde el piso 50 había sido rápido, con un promedio de 10 pisos al día, y solo algún demonio fuerte que portaba los permisos de entrada lo frenaba. Se ocupaba de cada uno en cuanto los localizaba. Pero todavía no hay señales del demonio que lleva el permiso de entrada. Señaló Drake, su voz resonando desde el Boosted Gear, que Issei había decidido tener afuera en todo momento. Sí, la exp ha sido genial, dijo Issei, observando la barra de exp que se mostraba en la ventana que mostraba el estado de su personaje. 30 pisos con cientos de miles de demonios y aún no había llegado ni a la mitad del siguiente nivel, aunque no le preocupaba demasiado. Todo el ejército está subiendo de nivel con esto, así que no me quejo. MP, atributo actual draconiano / demoníaco. 951, 13, 850. Ya casi me quedo sin maná, murmuró Issei, prestando atención a la notificación que tenía delante antes de sacar una poción de maná superior de su inventario. Descorchó la botella y se la bebió de un trago antes de sacar otra y beberla también, sintiendo la familiar sensación de reponer su maná mientras los números de la ventana volvían a subir. Menos mal que estas pociones no cuestan mucho. Tras tirar las botellas vacías, Issei continuó observando el campo de batalla, notando la colosal explosión de hielo en la dirección que Gladio y Glacia cubrían. Al poco tiempo, Issei sintió una presencia no hostil acercándose por detrás, y se giró para ver la figura familiar de Asterius caminando hacia él. Tras el comandante Minotauro iban sus tropas, compuestas por 2 docenas de orcos de las sombras, cada uno portando en sus manos o sobre sus hombros diversos botines arrebatados a los demonios que habían abatido. Asterio LB Max. Rango. Caballero la sombra busca permiso para ser promovido a un rango superior. Ya era hora. Comentó Issei con una risita, mientras observaba cómo Asterius se arrodillaba detrás de él. Es hora de que te unas a los demás, Asterius. Permiso concedido. Los orcos rugieron, vitoreando triunfantes y emocionados mientras zarcillos de oscuridad brotaban de su comandante, elevándose en densas capas que se movían y rodeaban su figura al hacerse efectivo el ascenso. Cuando la sombra finalmente se asentó y se retiró, Asterius emergió más alto que antes, sus músculos expuestos brillaban con un tono marrón rojizo mientras su armadura oscura cubría su torso, brazos y piernas. Sus cuernos eran más largos, curvándose ligeramente hacia arriba, y su hacha de batalla se había convertido en un arma enorme con una hoja más ancha y un mango reforzado. Asterio nivel 1. Rango. Caballero de élite. Ahora todos son caballeros de élite, dijo Issei, sonriendo con sorna mientras Asterius lanzaba un rugido hacia el cielo, cuya fuerza provocó una onda expansiva que recorrió el aire. 2 días antes, Tempestad había logrado su ascenso, y ayer, Vulcano le siguió de cerca. Con la incorporación de Asterius, el núcleo de su ejército de las sombras había ascendido por completo al rango más alto posible. Buen trabajo a todos, dijo Issei, levantándose para dirigirse a los orcos y examinar el botín que habían traído. Había muchos objetos valiosos, desde armas y armaduras que podía vender por una pequeña suma de oro o distribuir entre sus soldados, hasta piedras de maná y minerales de cristal de varios colores, algunos de los cuales podían venderse por una pequeña fortuna en el Emporio Carmesí. También había una gran variedad de materiales de fabricación y objetos de monstruos que, junto con las armas y armaduras de menor calidad, Vulcan podía descomponer para fabricar equipo de mayor nivel. Su habilidad de herrería había mejorado tras su ascenso, lo que le permitía forjar y refinar mejor equipo. Issei solía encargarle esto por la noche, después de que el ejército hubiera despejado un piso entero y terminado de clasificar todo lo que valía la pena conservar o vender para mantener su fondo para comprar pociones de maná y otros artículos esenciales. Esto seguro que... MP, atributo actual draconiano / demoníaco.
11, 251, 13, 850. Antes de que Issei pudiera comentar sobre las piedras de maná que había recogido, una repentina y brusca caída de su maná lo hizo estremecer. Al instante, giró hacia el horizonte, donde su ejército seguía enfrascado en una batalla contra la aparentemente interminable horda de demonios. La única explicación para semejante pérdida repentina era que un escuadrón entero de sombras y sus comandantes habían sido aniquilados de golpe, lo que lo obligó a gastar una gran cantidad de maná para restaurarlos. Y la única persona suficientemente fuerte para hacer eso tenía que ser la que llevaba el permiso de entrada. Señal de rayo, ese debe ser Licaón. Gritó Issei al ver el breve destello de un rayo caer del cielo a lo lejos. Sin perder un instante, activó intercambio de sombras, intercambiándose con un lobo que luchaba cerca del lugar del impacto para llegar lo más rápido posible. El reemplazo lo llevó a una amplia y vacía avenida, donde el humo se elevaba en espiral desde los restos de los edificios derrumbados. El suelo estaba surcado de profundas grietas, como si algo enorme, incluso más grande que el propio Licaón, lo hubiera arañado y azotado. Grandes secciones de piedra y pavimento habían sido destrozadas, dejando solo cráteres, mientras que las paredes cercanas estaban destrozadas, con enormes marcas de garras atravesándolas. Pero no había ningún demonio a la vista. No quedaba ni una sola figura, salvo Licaón, Tora y el resto del equipo B, que se reconstruían tras ser destruidos. ¿Los demonios que los atacaron ya se fueron?, preguntó Issei, mirando sus sombras una vez que se recompusieron por completo. Extendió la mano para acariciar a Licaón en la cabeza, provocando un suave gemido del lobo, y luego bajó la mano para hacerle lo mismo a Tora. Sus ojos seguían recorriendo el campo de batalla destrozado, buscando a cualquier demonio que pudiera estar acechando cerca. Una táctica de golpe y fuga, así que son tan inteligentes como poderosos. MP, atributo actual draconiano / demoníaco. 10, 454, 13, 850. Otro ataque. Issei murmuró, entrecerrando los ojos cuando su maná volvió a desplomarse repentinamente. Mirando hacia la región oeste de la ciudad, donde Vulcan luchaba con su tropa, Issei observó con desconcierto cómo una ola de energía azotaba la ciudad en llamas. Incluso desde la distancia, Issei podía sentir la onda expansiva sacudiendo el suelo bajo sus pies, y su fuerza levantó enormes nubes de polvo y escombros mientras abría un camino de destrucción a través de una manzana entera, reduciendo todo a su paso a escombros antes de desencadenar una explosión que dejó una densa nube de humo que difuminaba la devastación incluso desde lejos. ¿No te diriges hacia allí, compañero?, preguntó Drake, notando que Issei todavía estaba de pie en su lugar en lugar de dirigirse hacia la dirección. No, sin el intercambio de sombras no podré llegar a tiempo, respondió Issei negando con la cabeza. Dos cosas habían quedado claras en los últimos minutos. Primero, el enemigo tenía sus sombras en la mira, desperdiciando su maná en el proceso. Segundo, evitaban activamente un enfrentamiento directo con él, abandonando la zona antes de que pudiera alcanzarlos. La retirada de su táctica también era más rápida que su capacidad para llegar al lugar usando intercambio de sombras, lo que significaba que era casi imposible que llegara a tiempo por otros medios, incluso si volaba a toda velocidad. Esperar y... Dicho esto, Issei rebuscó en su inventario y sacó su cuaderno, arrodillándose sobre el pavimento agrietado de la calle destruida. Mientras Licaón y Tora observaban con curiosidad, comenzó a dibujar rápidamente las formaciones que había proyectado con sus sombras, llenando las páginas vacías con círculos, líneas y símbolos que marcaban su posición en la ciudad. Si no me equivoco, Aegis, Blade y sus tropas están justo ahí, dijo Issei, señalando hacia la dirección del combate antes de rodear con un círculo el símbolo del escudo que había dibujado en la página. Están justo al lado de Licaón y Tora, pero los enemigos los ignoran para atacar a Vulcan. Así que también son lo suficientemente inteligentes como para saber qué sombra eliminar. Drake habló, sus palabras eran más una afirmación que una pregunta. Blade era una de sus sombras más letales, pero Aegis era el verdadero problema del equipo C debido a su poderosa capacidad defensiva.
Si su deducción era correcta, entonces el enemigo definitivamente evitó atacarlos gracias a él y a sus soldados escudo, y decidió avanzar hacia un objetivo mucho más fácil de eliminar. Sí, y ya que estoy aquí, es imposible que vuelvan a atacar a Licaón y Torá, dijo Issei, mirando a Torá mientras ella se inclinaba hacia adelante y le rozaba la cabeza con un suave ronroneo. Se permitió una pequeña sonrisa, acariciando de nuevo al Coeurl de las sombras antes de volver a su cuaderno en el suelo. Como Gladio y Glacia son mis más fuertes, la probabilidad de que sean el próximo objetivo es baja. Así que solo queda... Sin perder ni un segundo, Issei guardó su cuaderno en el inventario, recordó a Licaón, Torá y su tropa, y se dirigió hacia donde Cateria y Tempestad luchaban a toda velocidad. Como no había muchos demonios voladores en el suelo, les había asignado a ambos la tarea de ayudar a despejar las fuerzas terrestres, lo que significaba que era muy probable que ambos fueran el próximo objetivo. Entonces, si es lo suficientemente rápido, podría interceptar al enemigo antes de que golpeen a Cateria y Tempest. Allá. En cuestión de segundos, Issei llegó al lugar donde se encontraban Cateria y Tempestad, justo a tiempo de ver una unidad de demonios acorazados avanzando sobre sus sombras y atacándolos. Varios iban a caballo, cada uno empuñando armas blancas diferentes, pero todos eran imponentes figuras humanoides, ataviadas con armaduras rojas y doradas de intrincadas capas, pulidas hasta un brillo intenso, y cascos con cuernos que se curvaban hacia el cielo, dándoles una apariencia casi regia. A primera vista, Issei pudo notar que estos eran algunos de los demonios más fuertes a los que se habían enfrentado, incluso comparándolos con los jefes de los pisos anteriores. Tempestad parecía ser el único capaz de resistir, con su lanza de viento destellando al bloquear y contraatacar los golpes dirigidos hacia él, pero Issei tenía claro que estaba librando una batalla perdida, superado en número y presionado por la velocidad y coordinación de los caballeros demoníacos, quienes también acabaron con sus tropas rápidamente sin darles tiempo para regenerarse. Del mismo modo, la situación a su alrededor era mucho peor. Cateria y sus tropas de magos, sin nadie que los cubriera mientras Tempestad y su tropa de elementales de sombra se abalanzaban sobre los implacables caballeros demoníacos, estaban siendo destrozados por la embestida, pues los caballeros no les daban tiempo para lanzar sus hechizos. Zarcillos de sombra arremetían desde atrás de Cateria mientras intentaba golpear a los caballeros que se abalanzaban sobre ella, pero todos se movían con una velocidad que podía rivalizar incluso con la de Gladio y Glade, esquivando sus ataques antes de pasar a toda velocidad. Sus armas le dejaron profundos cortes en la carne antes de ser abatida por un golpe decisivo de un caballero con una aguja, que saltó de su caballo y la decapitó en un instante. No me extraña que Vulcano, Licaón y Torá no tengan ninguna oportunidad contra ellos. Estos caballeros no son para menos. Sin perder tiempo, Issei se abalanzó, sacando a Ascalón de su inventario para interceptar un golpe de espada dirigido a la antigua reina de Diodora, Astaroth. Saltaron chispas cuando su espada de llama sagrada impactó contra la espada larga del caballero demonio, quien no mostró sorpresa al ver sus ojos rojos brillar en la sombra de su visor. Con un giro repentino de muñeca, rompió el cerrojo, lanzando ambas armas brevemente hacia arriba antes de bajar la espada y cortar a Issei en el torso. Pero Issei era mucho más rápido. Antes de que la espada pudiera alcanzarlo, el Sekirutei giró sobre sí mismo y asestó una patada devastadora en el cuello del caballero demonio, rompiéndoselo y lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo. Se estrelló contra un edificio cercano con un impacto atronador, haciendo que todas las paredes se derrumbaran mientras las vigas de acero y el hormigón se astillaban y se derrumbaban, enterrando al demonio bajo los escombros. Has derrotado a un caballero demonio. Has obtenido 3000 puntos de experiencia. Aunque no produce mucha experiencia. Mientras toda la estructura se derrumbaba, Issei recuperó todas sus sombras en la zona y dirigió su fría y endurecida mirada hacia los caballeros que avanzaban, todos abalanzándose sobre él. Ascalón brilló en su mano al dar un salto hacia adelante, esquivando por poco una larga lanza que apuntaba a su pecho, y clavó su espada en el pecho del caballero demonio atacante.
Antes de que el caballero pudiera siquiera caer de rodillas, Issei había desgarrado su espada, desgarrando su torso para detener el golpe de otro caballero demonio, derribando su espada antes de volver a blandirla, cortándolo limpiamente desde el hombro hasta la cadera. Dos caballeros demoníacos más cargaron contra él desde lados opuestos, uno blandiendo una espada enorme mientras el otro le clavaba una lanza directamente en el abdomen. En represalia, Issei simplemente esquivó sus ataques. Sus movimientos eran casi casuales, girando y zigzagueando su cuerpo lo justo para que ambas armas lo sobrepasaran. Sin romper el ritmo, giró y atacó a escalón con un rápido golpe horizontal, alcanzando al primer caballero en el pecho. Su armadura se partió por la mitad cuando la energía sagrada le quemó la carne, haciéndole caer de rodillas con un grito agonizante antes de que Issei lo rematara. Sin detenerse, Issei agarró al segundo caballero por el casco con cuernos y lo arrojó al suelo quemado. El impacto provocó una enorme explosión de llamas de dragón, quemando el área circundante y enviando oleadas de calor que impactaron contra los caballeros restantes. Habilidad activada: Cambio de Fénix. Antes de que la cúpula de llamas de dragón se apagara, Issei se dirigió hacia el siguiente caballero demonio y lo destrozó con las dagas del despertar de Kamish. Dos caballeros más intentaron flanquearlo, pero un estallido de aura azul significó el cambio de su pacto, de Draiga Midgardsormr, y el agua se elevó a sus pies con paso de marea, lo que le permitió deslizarse hacia atrás sin esfuerzo, esquivando sus ataques mientras el acero rozaba su posición. En el mismo movimiento, Issei giró y golpeó al primer caballero en el cuello. El segundo demonio apenas tuvo tiempo de alzar la espada cuando Issei acortó la distancia, atravesándole el torso con un único y decisivo golpe. El agua brotó a su alrededor mientras lanzaba una ola de agua venenosa hacia los caballeros restantes. El líquido siseó y humeó al entrar en contacto, corroyendo sus armaduras y quemándoles la carne casi al instante. El último demonio intentó una embestida desesperada, pero Issei lo adelantó a toda velocidad. El destello de su espada apareció a la vista una fracción de segundo después, al tiempo que asestó un decisivo tajo ascendente, partiendo al caballero de la cintura a la barbilla. El demonio se estremeció brevemente antes de desplomarse, y su cuerpo partido golpeó el suelo con un ruido sordo mientras su arma caía junto a él. Fantástico trabajo como siempre, compañero. Drake elogió desde Boosted Gear, mientras la notificación de la cantidad de exp que Issei había obtenido al derrotar a todos los caballeros demonio apareció en su vista. Pero Issei permaneció en alerta máxima, con la vista escudriñando el campo de batalla mientras observaba a su alrededor. No, esto no está bien, murmuró. Ninguno de estos tipos podría haber producido esa explosión de energía antes. Eso significa... Antes de que pudiera terminar, una ola cegadora de energía abrasadora descendió del cielo, envolviendo el campo de batalla en una luz roja abrasadora. Issei se apartó al instante antes de que la explosión lo impactara, dejándose llevar por la explosión resultante mientras todo el distrito era engullido por un infierno cegador. Piedras y acero chirriaron mientras la fuerza arrasaba el campo de batalla, destrozando lo que quedaba del distrito en ruinas y enviando escombros por todas partes. Durante un instante después de que la explosión comenzara a amainar, solo reinó el silencio. Sin embargo, incluso antes de que las nubes de humo y polvo se asentaran, Issei se había lanzado al aire, batiendo rápidamente sus alas de dragón mientras volaba hacia su atacante, un wyvern colosal de escamas carmesí oscuro veteadas de oro, ojos rojo intenso y una envergadura tan grande que cada ala estaba bordeada por 4 largas protuberancias con forma de lanza. Una larga cola, similar a un látigo, se cernía sobre él, mientras que 2 cuernos largos y estrechos sobresalían de su cabeza. Espinas más pequeñas recorrían su cuello, con 2 grandes púas que se elevaban desde la base, realzando su ya formidable silueta. Espera, eso es un wyvern, pensó Issei sorprendido. Era la primera vez que veía una especie no demoníaca en el castillo demonio. Issei no tardó mucho en darse cuenta de que el wyvern no estaba solo. Cabalgando sobre su lomo, empuñando una larga lanza de doble filo de oro y acero oscuro, iba un caballero demonio con armadura dorada pintada de rojo y una capa cortajuego.
Al igual que los otros que había abatido, este también llevaba un casco con cuernos para ocultar su rostro, pero el diseño era más estilizado y mucho más majestuoso. El resto de su armadura era mucho más estilizada, resaltando la figura curvilínea y escultural de una mujer. Así que ustedes dos lideraron el ataque contra mis sombras, dijo Issei, lanzándose a un lado para esquivar un ataque de energía que el Wyvern le lanzó desde sus alas. El ataque continuó descendiendo y se clavó en la ciudad en ruinas, partiendo un bloque entero por la mitad y dejando una profunda hendidura en el suelo mientras Issei seguía cortando distancia hacia el Wyvern, con Ascalón ardiendo en su mano mientras le cortaba el costado al penetrar en su espacio aéreo. La jinete no perdió tiempo en reaccionar. Sus manos tiraron de las riendas y el Wyvern dio un brusco giro. Su cola se extendió en un amplio arco mientras esquivaba la espada sagrada de Ascalón, que mataba dragones. Issei se deslizó bajo él, plegando las alas por un instante antes de alzarse de un salto, dejando una larga y ardiente estela en el aire mientras intentaba de nuevo atacar al Wyvern. Esta vez, lo logró, y la bestia rugió de dolor cuando la espada se clavó profundamente en su brazo antes de volar de regreso para distanciarse de Issei. Mega llamarada. Antes de que Issei pudiera alcanzarlo, la advertencia cruzó su vista, y el Wyvern desató inmediatamente una tormenta de proyectiles de energía abrasadora. Decenas de rayos abrasadores brotaron de sus fauces y alas, desgarrando el cielo en una amplia extensión que iluminó el campo de batalla como estrellas fugaces. Issei viró bruscamente a la derecha al instante, abriendo las alas mientras se abría paso entre la descarga. Cada proyectil pasó a su lado lo suficientemente cerca como para quemar los bordes de su chaqueta, explotando tras él en violentas ráfagas que volaron pedazos de la ciudad en llamas mientras se elevaba sobre ella. Aumentar. Antes de que el Wyvern pudiera atacar de nuevo, Issei aumentó su velocidad, lanzándose hacia adelante con una explosión de poder que atravesó el aire. En una fracción de segundo, ascendió aún más, describiendo un arco sobre la enorme bestia y su jinete hasta quedar justo encima. En cuanto tuvo el ángulo, Ascalón se desvaneció de su agarre y fue reemplazado por el arco alma de Fénix, ya desenvainado con llamas que emanaban de sus extremidades. Una lluvia de flechas llameantes se disparó hacia abajo, todas dirigidas a la jinete Wyvern y su bestia. Con un fuerte tirón de las riendas, el Wyvern giró en una espiral cerrada para esquivar la mayoría de las flechas antes de que su lanza se extendiera, cortando las que iban dirigidas a ella, mientras que el resto explotó en el aire. Aprovechando la breve oportunidad, Issei se lanzó con fuerza, esquivando por poco la rápida ráfaga de energía azul que el Wyvern le disparó antes de lanzarse hacia adelante en una oleada de llamas de dragón. Tempestad. Gritó Issei mientras el Wyvern desplegaba sus alas hacia adelante, formando una barrera de densa energía frente a sí mismo. Saliendo disparado de su sombra, Tempestad lo enfrentó de frente, y su lanza de viento se estrelló contra el escudo con un violento impacto que llenó el cielo de ondas de luz azul y verde al colisionar ambas fuerzas. En ese mismo instante, Issei describió una curva pronunciada en el aire, elevándose tras el Wyvern, donde su barrera no lo cubría. El arco de almas del Fénix cayó por los aires, disolviéndose en motas de fuego cuando Issei lo arrojó y desenvainó a Ascalón una vez más. La espada centelleó al atravesar el aire más rápido de lo que el jinete demonio pudo siquiera verlo venir. La criatura emitió un rugido doloroso al cortarle el ala izquierda en un amplio y llameante arco antes de precipitarse en caída libre hacia la ciudad. Issei se giró e inmediatamente tuvo que alzar su espada para bloquear el golpe del caballero demonio, quien se había lanzado desde el Wyvern que caía para atacarlo. Ambos se enfrentaron en el aire, y la jinete usó algún tipo de hechizo mágico para mantenerse a flote, convirtiendo el cielo en un duelo caótico mientras su lanza de doble filo trazaba arcos afilados en el cielo, cada uno con el objetivo de amputarle una extremidad o partirlo en dos, pero Issei respondió a sus ataques de frente. Cada vez que su lanza se dirigía hacia él, Ascalón estaba allí para desviarlos y contraatacar, aunque ella siempre podía hacer lo mismo. Pero un golpe desfasado la dejó expuesta por un instante, y eso fue todo lo que Issei necesitó para aprovechar la ventaja. Se deslizó entre su guardia, y Ascalón rozó una de sus espadas para desviarla antes de lanzarse hacia adelante y agarrar su casco con la mano libre. Te tengo.
Con un potente aleteo, Issei aceleró su caída. El mundo de abajo se abalanzó sobre ellos como un rayo mientras él la empujaba hacia abajo, estrellándola contra el suelo con la fuerza suficiente para agrietarlo. El impacto desató una violenta onda expansiva, lanzando escombros y polvo por la calle en ruinas. El cráter que quedó la engulló por completo, dejándola inmóvil en el centro mientras Issei se alzaba sobre ella, con Ascalón descendiendo por su pecho. Me rindo. Issei se quedó paralizado por una fracción de segundo, deteniendo la espada con la rapidez justa para evitar que la punta se clavara en su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir una alarma interna, e Issei reaccionó al instante, tirando de la jinete y lanzándose bruscamente hacia un lado, esquivando por poco el rayo de energía que atravesó el aire donde habían estado un momento antes. Espera aquí. Issei ordenó con firmeza mientras arrojaba al jinete demoníaco tras una cubierta segura antes de saltar sobre ella para correr hacia el Wyvern, justo cuando Tempest descendía del cielo en un torbellino de oscuridad. El Wyvern rugió y giró, aplastándolo con el ala que le quedaba mientras Issei planeaba alrededor de él, cortando profundamente las gruesas escamas de su cuello con Ascalón. Una línea de carne quemada se abrió bajo la espada, y el Wyvern chilló de dolor, retrocediendo bruscamente, dándole a Tempest el espacio que necesitaba para volver y clavar la hoja de su lanza de viento en la articulación del hombro. La bestia huyó, una mano con garras arañando las ruinas de abajo mientras su movimiento vacilaba. Su cola se abalanzó hacia Issei mientras su mano con garras se disparaba y agarraba a Tempest para derribarlo, pero este se interpuso en el ataque, su espada centelleando al cortar la cola que azotaba en un solo movimiento fluido. El dragón intentó alejarse girando, pero Issei corrió tras él, parpadeando a su lado en una ráfaga de llamas usando el cambio Fénix para cortar la base de su ala restante antes de saltar sobre su espalda para empujar a Ascalón por la columna vertebral. La espada se hundió profundamente entre las vértebras, desgarrando la carne mientras el Wyvern se retorcía en agonía, sus extremidades y cola agitándose con violencia y furia para derribarlo, pero Issei ya había subido por su cuello y usó su cabeza como pedestal para lanzarse al aire. Habilidad activada corte vital. Habilidad activada penetrar. Aumentar. Ascalón rugió con llamas sagradas cuando Issei lo alzó sobre su cabeza, suspendiéndolo momentáneamente en el aire antes de disparar hacia abajo, asestando su espada matadragones con un único y decisivo golpe decapitador hacia el Wyvern, cortándole la cabeza limpiamente. Su enorme cuerpo se desplomó sobre las calles en ruinas, sacudiendo los escombros y esparciéndolos por todas partes mientras Issei aterrizaba suavemente sobre sus pies con Ascalón aún brillando por las llamas. El Wyvern permaneció inmóvil, dejando el campo de batalla en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el aullido lejano de los demonios al ser aniquilados. Sube de nivel. Recompensa. Has recibido un sigilo del Wyvern de las sombras. Kaisel. Por fin. Issei sonrió cuando la notificación de su nuevo nivel apareció ante sus ojos. Pero antes de que pudiera ponerlo en su clase monarca de las sombras, creí haberte dicho que te quedaras donde estabas, dijo Issei, girando y agarrando la muñeca de la jinete demoníaca mientras ella se abalanzaba sobre él con un cuchillo. Con un giro rápido, la desarmó y la empujó hacia atrás con la palma de la mano, haciéndola tropezar con el arma en la mano. Una espada excelente, tenía que admitirlo. Al volver la vista hacia la jinete demoníaca, Issei vio que la caída le había arrancado el casco, revelando un rostro humano joven y hermoso con una larga cabellera morada y grandes ojos rojos con marcas a juego que le recorrían la mitad de las mejillas. Sin embargo, tenía orejas puntiagudas, como las de un elfo, y caninos pronunciados, que parecían ser el fin de sus rasgos demoníacos. Por favor, perdóname la vida. Haré lo que sea. Gritó, poniéndose a cuatro patas antes de que Issei pudiera hablar. Su frente golpeó el suelo mientras inclinaba la cabeza lo más profundamente posible, con desesperación en cada movimiento. Issei solo pudo mirarla fijamente, entrecerrando los ojos mientras una gota de sudor corría por el costado de su cabeza. Este demonio pensó Issei antes de notar que Tempest se acercaba, atrayendo su atención hacia el cadáver del Wyvern que yacía en el suelo donde lo había matado. No la pierdas de vista.
Dicho esto, Issei se dirigió hacia el wyvern caído, dejando que Tempest se acercara a la jinete demoníaca y se detuviera junto a ella, con su lanza presionando ligeramente su cuello mientras ella alzaba las manos en señal de rendición. Al mismo tiempo, Issei se detuvo junto a la bestia muerta, observándola un instante antes de dar la orden. Surgir. Al instante, sombras se infiltraron en el cuerpo, conectándolo con la cabeza antes de emerger y tomar forma. En cuestión de segundos, la sombra del wyvern oscuro se alzó, elevándose sobre Issei y su cuerpo caído, con escamas negras y humeantes y venas carmesí que le recorrían el cuerpo. Sus ardientes ojos rojos se fijaron en Issei por un instante antes de que el wyvern de sombras le hiciera una reverencia, permitiéndole apoyar una mano sobre su cabeza. La sombra ha subido de nivel. El nivel de esta sombra comenzará en el nivel 15. Puedes asignar un nombre a las sombras con rango de caballero o superior. A partir de hoy, tu nombre será Bahamut. Issei sonrió. Nombre asignado. Bahamut LV15. Rango. Caballero de élite. En respuesta, Bahamut extendió sus alas y emitió un rugido ensordecedor que resonó por toda la ciudad en ruinas. El sonido vibró entre los escombros y esparció pequeñas nubes de polvo por el aire. Satisfecho, Issei se levantó y volvió a concentrarse en su antiguo jinete, quien parecía temblar levemente al ver al wyvern de sombras que ahora lo acompañaba. ¿Dónde estábamos?, preguntó Issei mientras regresaba hacia la demonio y se arrodilló frente a ella. Tengo algunas preguntas para ti. Si quieres conservar la calma, será mejor que las respondas con sinceridad, ¿entiendes? Al decir eso, Bahamut bajó la cabeza y le gruñó amenazante a su antigua jinete, como si la desafiara a mentirle. Ese sí. Respondió ella, asintiendo con la cabeza mientras Tempest presionaba su lanza más cerca de su cuello. ¿Tienes el permiso de entrada al siguiente piso?, preguntó Issei. No, pero mi padre tiene uno guardado. Si me permites llevarme a mi castillo, estoy segura de que mi padre te lo dará por haberme perdonado la vida, respondió ella. ¿Castillo? ¿Eres una princesa o algo así?, preguntó Issei, arqueando una ceja con interés. No era de extrañar que no hubiera podido encontrar el permiso. Por lo que sabía, su ejército ni siquiera había cubierto el 30% del piso. Aún quedaban lugares por descubrir, lugares donde el permiso podría estar, en lugar de estar en un demonio específico. Esa era una posibilidad que no había considerado hasta ahora. Sí, soy Esil Radiru, del clan demonio Radiru. Ella asintió, lo que hizo que Issei abriera los ojos de par en par, sorprendido. Tras conocer a los elfos de hielo Baruka y Elva, sabía que existían jerarquías entre los monstruos de la puerta, pero no esperaba algo similar entre los demonios del castillo demonio. Parecía que incluso entre las especies brutales, por lo que había visto hasta ahora, aún existía una clase noble, con títulos, influencias y privilegios que no se otorgaban a los miembros comunes de su especie. Sin duda, había otros clanes como los Radiru, gobernando cada piso a partir de este. Cierto. Dijiste que tu padre me daría el permiso de entrada si te llevaba con él. Issei entonces dijo, ¿de verdad lo hará? Es decir, ya maté a muchos demonios en este piso. También maté a todos los caballeros demoníacos que estaban contigo. Está bien. Esos caballeros solo eran mis guardaespaldas. Su deber es protegerme con su vida, y estoy seguro de que la darían con gusto mientras yo estuviera a salvo. ¿Seguro? ¿Qué demonio más desvergonzado? Drake comentó mientras Issei sudaba nuevamente ante la sonrisa incómoda que Esil estaba haciendo mientras le decía todo eso. En cuanto a los demonios que has matado en este piso, no hay problema. Continuó. Los Radiru no los consideran nuestros, y tampoco ven a ninguno de nosotros, los demonios de inteligencia, como suyos. En todo caso, le estás haciendo un favor a mi clan al eliminarlos. Han estado atacando nuestras tierras e impidiéndonos expandirnos al resto del piso. De acuerdo, dijo Issei, irguiéndose por fin y mirando a Tempest para indicarle que bajara la lanza. Esil suspiró aliviada antes de ofrecerle una mano. Supongo que tendremos que visitar a tu padre, princesa.
Ah, por favor, no hagas nada brusco cuando lleguemos, dijo Esil, corriendo tras Issei mientras este se daba la vuelta y caminaba hacia Bahamut. Yo también sé dónde están todos los permisos de entrada a los demás pisos. Si garantizas la seguridad de mi clan y la mía, seré tu guía y te mostraré dónde conseguirlos. Bueno, debo admitir que es una oferta tentadora, dijo Issei, subiendo a Bahamut mientras el Wyvern bajaba la cabeza para que pudiera subir. Tras pensarlo un momento, Issei asintió y se volvió hacia Sil, quien lo miraba con esperanza. De acuerdo. Mientras tu padre no me muestre hostilidad y me dé el permiso, no lo atacaré ni a él ni a tu clan. ¿Trato hecho? Ante esa pregunta, Issei le ofreció la mano de nuevo. Esil la miró un segundo antes de extender la suya y dejar que la levantara. Se acomodó detrás de él, aún con aspecto algo tenso, pero visiblemente aliviada. Entonces, dijo Issei, mirando por encima del hombro, ¿a dónde debemos ir? Por ahí. Está al borde del suelo, así que nos llevará un rato llegar allí, respondió Esil mientras señalaba con la mano hacia el oeste. Entendido. Issei asintió, recordando a Tempestad y cada sombra que tenía luchando por la ciudad antes de mirar a Bahamut y darle una palmadita firme en el cuello. Ya la oíste, Bahamut. Vamos. Bahamut rugió en respuesta y desplegó sus alas al máximo antes de despegar, dispersando los escombros con la fuerza del despegue. El aire los atravesó en una ráfaga mientras Bahamut ascendía con fuerza, batiendo las alas con tanta fuerza que dejó una columna de polvo en espiral mientras surcaba el cielo. Esto es mucho más divertido que volar solo, comentó Issei con una amplia sonrisa antes de llamar a Esil, quien obviamente no tenía problema en sujetarse, ya que era su antigua jinete. Asegúrate de indicarnos el camino si necesitamos cambiar de dirección, ¿de acuerdo? Está bien. Gritó Esil por encima del viento. Sin perder más tiempo, Issei se dio la vuelta y abrió su panel de personaje, colocando el nivel que acababa de conseguir en su subclase Monarca de las Sombras. En cuanto lo hizo, una serie de notificaciones aparecieron ante sus ojos. Se alcanzó el nivel 50 de Monarca de las Sombras. La habilidad Extracción de Sombras ha subido de nivel. Cambio de forma desbloqueado. Los soldados de las sombras, desde el rango común hasta el élite, pueden transformarse en armas específicas para potenciar al monarca de las sombras en combate. Aumenta los niveles de habilidad para que las sombras de rangos superiores se vean afectadas. Si el usuario ya tiene equipo en la ranura correspondiente, el armamento de sombra lo reemplazará. Interesante. Reflexionó Drake, y sus palabras resumieron prácticamente todo lo que Issei pensaba mientras repasaba su nueva habilidad. Es cierto que esperaba algo más, pero aún así... Me preguntó, Issei tarareó pensativamente mientras leía la descripción de la nueva extracción de sombras. Issei, señor, y gritó Esil desde atrás de él, ¿dijiste algo? No, debiste haber oído la voz de Drake, dijo Issei, levantando el brazo para mostrarle su equipo potenciado mientras Drake soltaba una risita. En resumen, es el dragón que estaba sellado dentro de este guantelete mío. Hola, Esil Radiru. En todo caso, Esil parecía incluso más confundida que antes. Riéndose un poco, Issei volvió su atención a la descripción de extracción de sombras, cambio de forma. Antes de que pudiera pensarlo más, sintió una leve vibración en uno de los bolsillos de su chaqueta. Metió la mano y sacó su teléfono, recordando ahora que lo había guardado allí después de jugar con él la noche anterior. ¿Cómo está ella, sensei? Rias preguntó preocupada mientras miraba a Sazel, quien acababa de salir de la habitación donde Inkbild se alojaba. Se encontraban en el Hospital Serafal del Inframundo, donde habían trasladado a Inkbild tras sufrir un colapso repentino hacía unos días. Como era hora de visitas, el pasillo exterior de la habitación estaba bastante lleno, con familias reunidas cerca de las puertas, médicos y enfermeras abriéndose paso entre ellas, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Está estable y despierta, por ahora, dijo Azazel con un pequeño suspiro, tras haberle hecho su propio chequeo a Inkbild. Pero no se sabe cuándo volverá a desmayarse. Su estado empeora cada hora.
No, no lo entiendo, dijo Akeno, quien había venido a visitar a Inkbild con Rías, con voz temblorosa mientras echaba un vistazo al interior de la habitación, donde Inkbild yacía en su cama de hospital con un monitor sonando a su lado. Estaba tan normal hace unos días. Lleva meses con nosotros y, sin embargo, no mostraba ningún síntoma. Sabíamos que tenía la enfermedad del sueño, pero pensé, a estas alturas, no creo que se haya curado jamás. Azazel negó con la cabeza y dijo, con la misma preocupación que Rías y Akeno. Si tuviera que adivinar, creo que algo ha estado suprimiendo su enfermedad todo este tiempo. Así que, en el momento en que ya no está, la enfermedad, y regresa. Rías asintió, entendiendo, y terminó la frase antes de abrir mucho los ojos al recordar. Espera, la primera vez que se durmió fue cuando Issei se fue. ¿Crees que No, no puede ser él. Inkbild siempre estaba bien en casa cuando Issei-kun no estaba, señaló Akeno. Quizás sea la distancia. Está en Egipto ahora mismo y... Rías, Akeno, Azazel Sensei. Los tres voltearon la cabeza al unísono, abriendo los ojos de par en par al ver a Issei caminando hacia ellos por el pasillo, aún con su equipo de viaje, polvo en las botas y la mirada apresurada de quien llegó al instante. Afrodita lo seguía de cerca, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo pulido, y una expresión seria que apagó de inmediato su habitual energía juguetona. Y hablando del diablo, Azazel soltó una suave risa antes de arquear una ceja mientras miraba a Issei antes de dirigir su mirada a Afrodita, dándole una mirada significativa mientras Issei se detenía junto a sus dos novias. Rías le preguntó sorprendida. ¿Issei? ¿Ya regresaste? Azazel llamó y me contó lo que pasó, así que lo traje de vuelta con ustedes, chicas, dijo Afrodita, inclinando la cabeza hacia el gobernador caído. Regresé tan rápido como pude, dijo Issei antes de inclinarse ligeramente para mirar dentro de la habitación. ¿Cómo está Inkbild? Su condición se ha estabilizado, respondió Azazel, con un tono mucho más serio, pero no se sabe cuándo volverá a desmayarse. Issei, la próxima vez que pierda el conocimiento, podría ser permanente. Rías extendió la mano y tomó suavemente su mano, su agarre era firme pero temblaba ligeramente. Issei, deberías hablar con ella, le instó suavemente. Akeno asintió a su lado. Ha estado preguntando por ti cada vez que se despierta. Issei tragó saliva, luego pasó junto a ellos y se dirigió a la puerta, empujándola lentamente para entrar, seguido de cerca por Rías y Akeno. Una vez que los tres entraron en la habitación, con Inkbild sonriéndoles, Azazel cerró la puerta tras él y se dirigió a la máquina expendedora para comprar una botella de agua, sin necesidad de mirar para saber que Afrodita lo había seguido. «Ese no es Issei, ¿verdad?», preguntó finalmente, con una risita. Es difícil no notarlo cuando no hay un ejército entero escondido tras sus sombras. Normalmente los mantiene bien escondidos, pero no tanto. «Esa Eufrosina, mi doncella», dijo Afrodita, apoyada en la máquina expendedora con los brazos cruzados. Es muy hábil imitando los gestos de los demás. Solo tuve que usar un hechizo de transformación para convertirla en Issei. Y algo por lo que eres bastante conocido, concluyó Azazel, arqueando una ceja. ¿Dónde está, por cierto? Si no te importa que pregunte. Está atrapado dentro de una puerta roja ahora mismo, respondió Afrodita. Esa era la historia que ella y Hefesto habían acordado para ayudar a Issei con su ausencia, por si sus amigos preguntaban. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Mediodía. Yo que tú no me preocuparía demasiado. Él puede cuidarse solo. Eso no lo puedo discutir, respondió Azazel, levantando las manos en un gesto de defensa antes de dirigirse a los bancos fuera de la habitación de Inkbild y tomar asiento. Afrodita estaba a punto de seguirlo, pero se quedó paralizada cuando una repentina sensación de frío la invadió. Su mirada se desvió hacia el fondo del pasillo y se fijó en la figura familiar de un joven alto y castaño, de pie en el mostrador de recepción, ligeramente inclinado hacia adelante mientras hablaba con la recepcionista.
Parpadeó y cuando un par de médicos cruzaron el pasillo, sus cuerpos bloqueando brevemente su vista, la figura desapareció, dejando una quietud inquietante que permaneció alrededor de Afrodita, quien solo pudo mirar el lugar ahora vacío confundida hasta que Azazel la llamó. Ah, es que mi teléfono se está quedando sin batería, murmuró Issei decepcionado antes de guardar su teléfono en el inventario mientras Bahamut seguía surcando el cielo. Pronto, un enorme castillo apareció a la vista, con sus torres puntiagudas elevándose desde altos acantilados, con un único camino que se extendía sobre un cañón de fuego furioso hasta la puerta principal. Esil señaló hacia la entrada. Deberías aterrizar allí, dijo, señalando una cornisa plana justo antes de la puerta principal. Si vamos directos al castillo, alertaremos a todo el ejército. Así, solo unos pocos guardias nos notarán al principio. Issei asintió y guió a Bahamut hacia abajo, ajustando su vuelo para descender con cuidado hacia la cornisa. Tal como había dicho Esil, algunos guardias los notaron e inmediatamente tomaron las armas, pero Esil se inclinó y les hizo un gesto con las manos, dándole a Bahamut el espacio que necesitaba para aterrizar. Un momento después, Issei y Esil se encontraban caminando por el salón principal, el interior del castillo, majestuoso pero imponente. El suelo era de piedra negra pulida, que reflejaba las llamas titilantes y otorgaba al salón un brillo casi etéreo mientras sus pasos resonaban por el pasillo. ¿Dónde está mi padre? Está en la sala del trono ahora mismo, Lady Esil, dijo el caballero demonio que hacía guardia en el pasillo, inclinando la cabeza hacia Esil. ¿Y quién es ese hombre detrás de ti? Es un invitado muy importante para mí y para nuestro clan, así que asegúrate de que todos sepan que deben mostrarle el respeto que merece. Esil hizo un pequeño gesto con la cabeza al guardia, quien se hizo a un lado inmediatamente después de inclinar la cabeza. Las enormes puertas de la sala del trono se abrieron con un crujido, revelando una vasta cámara iluminada por imponentes braseros a lo largo de las paredes. Al fondo, un trono de piedra se alzaba sobre una plataforma elevada, donde un hombre vestido con una elegante túnica y dos hombreras blindadas permanecía sentado amenazantemente en la sombra. A pesar de la tenue iluminación, Issei pudo distinguir claramente sus rasgos, ya que se parecía mucho a Esil, con el cabello negro y una barba pulcramente recortada que le daban un aire de autoridad. ¡Padre!, gritó Esil mientras avanzaba, dejando a Issei atrás para que admirara el paisaje, notando lo parecido que parecía el lugar a alguna arena de jefes de videojuegos que había jugado antes. Si no hubiera conocido a Esil, probablemente habría tenido que luchar allí para conseguir el permiso de entrada al siguiente piso. Esil, murmuró el rey, temblando por un instante antes de gritar de miedo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has traído a nuestro castillo? Bueno, padre. Es mi invitado y... ¿qué clase de invitado trae consigo a todo un ejército? Interrumpió el rey. ¿Acaso no puedes verlos, Esil? Hay un ejército entero de cientos de soldados escondidos en la oscuridad a sus pies. Bueno, supongo que no es el jefe de este piso por nada, pensó Issei mientras los caballeros demonio que rodeaban la sala del trono se abalanzaban sobre él y lo rodeaban con sus armas. Con un rostro completamente sereno, miró directamente al sudoroso rey y le habló. Tranquilo. No estoy aquí para pelear. Le prometí a tu hija que dejaría este piso en paz en cuanto me entregaras el permiso de entrada, terminó Issei, con voz firme para que el rey y sus guardias no se sintieran amenazados, pero lo suficiente para que comprendieran su atención. El rey tragó saliva con dificultad, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar la compostura. Tú, no estás aquí para causar problemas. A menos que me des una razón, respondió Issei con serenidad. Solo necesito el permiso para avanzar al siguiente piso y llegar a la cima. Cuando consiga lo que quiero, dejaré tu clan y tu castillo intactos. Su mirada se dirigió a Esil, quien asintió levemente para tranquilizar a su padre. Con un suspiro tenso, finalmente se levantó del trono, indicándole a uno de los asistentes que trajera una caja sellada. Muy bien, pero ¿eso es todo lo que quieres? Sí, otra cosa, dijo Issei, levantando una mano y señalando ligeramente a Esil. Si no es mucha molestia, me gustaría que tu hija me acompañara en mi viaje.
Dijo que sabía dónde estaban los demás permisos de entrada, así que podría ayudarme a agilizar el proceso. Te doy mi palabra de que no le pasará nada malo. Por mucho que me disguste la idea de enviar a mi hija a algo tan peligroso, pues, dijo el rey a regañadientes antes de dirigir la mirada al personal que había enviado a buscar el permiso, que descansaba cuidadosamente sobre la bandeja que sostenía en sus manos al regresar. Toma, Esil llamó su padre mientras recogía el permiso y se lo entregaba a su hija. Sí, padre. Esil lo aceptó con cuidado, se giró y se lo llevó directamente a Issei. Lo tomó en la mano y lo desenrolló, comprobando su contenido. Cuando el sistema confirmó su funcionamiento, Issei sintió satisfecho antes de enrollarlo y guardarlo en su inventario. Gracias, dijo Issei, asintiendo agradecido al rey antes de mirar a Esil. Si no hay nada más, ¿podemos irnos ya? ¿Puedes darme un momento?, preguntó Esil. Hay algunas cosas que necesito preparar. ¿De verdad necesitas traer todo eso?, preguntó Issei, notando la enorme mochila que Esil llevaba consigo mientras cruzaban juntos al piso 81. Al igual que en los pisos anteriores, el entorno parecía una ciudad en llamas, aunque este distrito estaba relativamente despejado, sin rascacielos ni edificios altos a la vista. Y a lo lejos, Issei pudo ver un castillo similar situado en el alto acantilado. Oh, sí, dijo Esil, quitándose la mochila y dejándola frente a ella mientras se agachaba y revisaba los objetos que contenía. Mi padre preparó regalos para cada clan demoníaco para que nos fuera más fácil negociar con ellos. ¿Negociando?, repitió Issei, arqueando una ceja con curiosidad mientras Esil sacaba una botella de vino. Este es el licor que tanto le gusta al jefe del clan Garsh, el clan demoníaco que gobierna este piso, explicó Esil. Por favor, llévelo, señor. Sabes que no tienes que llamarme señor, ¿verdad?, preguntó Issei antes de continuar. Entonces, ¿se llevan bien con este clan Garsh? Ah, bueno, no realmente. Esil sonrió nerviosamente. Los Radiru son el 20º clan más fuerte dentro de la jerarquía demonio. Somos los más débiles, así que, todos nos menosprecian. Y las disputas entre clanes también son bastante comunes. Veo pero te aseguro que el clan Garsh al menos es razonable, afirmó Esil. Realmente no necesitamos mucho el permiso de entrada, así que si puedes razonar con ellos como lo hiciste con mi clan, quizás estén dispuestos a... Déjame preguntarte algo, Esil la interrumpió Issei, deteniéndose a mitad de camino y dirigiendo la mirada a la demonio de cabello morado. Si no te hubiera tenido conmigo como ventaja contra tu padre, ¿crees que se habría quedado de brazos cruzados hablando conmigo, una intrusa? Esil se quedó en silencio ante eso, sin palabras, mientras intentaba ordenar sus pensamientos, apretando ligeramente los dedos en las correas de su mochila. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, sin saber cómo responder a su pregunta. Exactamente. Issei soltó una risita suave mientras se daba la vuelta, dejando que Bahamut, Gladio y Glacia emergieran de sus sombras mientras caminaba hacia el castillo a lo lejos, mientras Aegis se quedaba para proteger a Esil. Espera aquí, Aegis te cuidará. Issei. Señor. Intentó llamarlo Esil, pero Issei ya se había desvanecido en la distancia. Ahora de pie al borde del cañón que dominaba el castillo, Issei invocó al lobo de fuego sombrío. Su ardiente forma brilló brevemente al mirarlo antes de disolverse en zarcillos de sombra al activar su nueva habilidad, cambio de forma. En cuestión de segundos, la oscuridad rodeó a Issei y descendió hasta sus piernas, donde se condensó en un par de botas de metal oscuro con intrincados diseños grabados en su superficie. Espera, esto en realidad es genial. Issei comentó, rebotando ligeramente para comprobar su estado antes de provocar que las botas se encendieran en una llamarada. Al mismo tiempo, notó que sus botas del conjunto demonio de alto rango habían sido desequipadas para dar cabida a las armas de sombra, lo que provocó que perdiera la pasiva completa del conjunto y que sus estadísticas generales disminuyeran. No debería importar mucho, pensó Issei mientras quitaba su panel de personaje. Me pregunto si los pactos de fuego afectan su fuerza.
Solo hay una forma de averiguarlo, compañero. Dijo Drake, su voz resonando desde Bostedgear mientras Issei sonreía y volvía su atención al castillo Garsh en la distancia. Nombre. Issei Yudou. Raza. Diablo reencarnado / dragón. Clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 50 monarca de las sombras. Caballos de fuerza. 30, 421, 30, 421. MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 14, 250, 14, 250. Calibre del enlace. 120, 120. Título. Campeón de los dragones. Fuerza. 296. Vitalidad. 240. Inteligencia. 263. Destreza. 245. Percepción. 220. Carisma. 216. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LV3, imbuir relámpago, LV2, imbuir agua, LV2, extracción de sombras, LV2, extracción de sombras, cambio de forma, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas. Duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales. Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbild Leviathan, agua, pacto LV4, Midgard Storm, agua veneno, pacto LV1. Sombras actuales. 535/660, Lobos 29, Panteras 18, Soldados de las Sombras 118, Elementales de las Sombras 27, Magos 34, Elfos de las Sombras 42, Ángeles Caídos 13, Demonios 15, Orcos 69, Hormigas Soldado 170. Sombras de élite. Asterius, caballero de élite, Vulcan, caballero de élite, Tempest, caballero de élite, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos exclusivos. Equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, conjunto de joyas obsidiana LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1 reparado, LV40, bastón de la avaricia, entregado a Glacia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3 y oro. 42.621.515, G. Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés equipo mejorado malla de escamas carmesí, LV2 afectado por el pacto, vínculo de almas, LV1, vínculo de almas completo break, dragón de dragones. Finalizador. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas promoción de alfil, martillo y yunque, enlace de almas promoción de torre, asalto dracónico, enlace de almas promoción de caballero, condenación del dragón, enlace de almas promoción de reina. Sigilos de la torre de la ascensión. Sigilo del comandante de las sombras Sigirs, incompleto, sigilo del oso de hielo de las sombras Tanque, incompleto, sigilo del wyvern de las sombras Kaisel, incompleto. Fin del capítulo 47.